Rogué a uno de mis hijos que suplicara merced a los pies del rey, y le ordené le comunicara que yo siempre me someteré a su voluntad, aunque no mendigaré justicia como culpada y delincuente. Eso no, que no he hecho por qué, ni conoceré jamás culpa. En esta habitación discurrieron los últimos años de la vida de la princesa de Éboli, la más controvertida y envidiada mujer de su tiempo. Felipe II ordenó personalmente su encierro. Fue implacable con ella. Se habló de amores tormentosos entre la Éboli y el secretario real Antonio Pérez, de celos de Felipe II, de intrigas y traiciones, de asesinatos. Elementos suficientes para convertir a doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, en uno de los personajes más populares de la historia. Sin embargo, la identidad de esta mujer era muy distinta de la que ha llegado hasta nosotros. Tratar de imaginarse cómo debió de ser la vida de la princesa de Éboli entre estas cuatro paredes resulta muy doloroso. Estaba totalmente aislada. Solo un torno la comunicaba con el exterior. ¿Qué había hecho la princesa de Éboli para merecer semejante castigo? No mendigaré justicia como culpada y delincuente. Eso no, que no he hecho por qué, ni conoceré jamás culpa. Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, nació en Cifuentes. Sin embargo, muchos trataron de buscar explicaciones para aquel trato de favor que molestaba a más de uno en la corte. Se dijo que Felipe II era el verdadero padre del primogénito de los Éboli, don Diego. Algunos llegaron a afirmar que Felipe había concertado aquel matrimonio y encumbrado a Gómez de Silva para que éste consintiera sus amores con Ana. Esos son historias absolutamente imaginadas, inventadas, de tipo romántico, forman parte de una leyenda muy posterior. En realidad, Felipe II le unía una gran amistad con Ruy Gómez de Silva, era alguien a quien quería muchísimo, aunque era algo mayor que él, pero había sido compañero de estudios. Le acompaña Ruy Gómez en su famoso viaje, su primer gran viaje a Europa, que dura 3 años, y naturalmente pues procura favorecer un matrimonio que viene bien tanto al linaje de Ruy Gómez como a los propios Mendoza, y se inscribe ese matrimonio pues dentro de las costumbres de la época. Los amores del rey con mujeres de varia condición era el pan nuestro cada día entonces, y sabemos del rey que tuvo varias amantes. De manera que en ese sentido lo único es que hay que ver si realmente se puede indicar algo a este respecto de sus amores con la princesa de Éboli. Es difícil de demostrar, es difícil de probar, pero tampoco se puede negar en absoluto. Fue posible. Desde luego el rumor en la época existió, y esto es lo que hay que tener en cuenta.
El rumor en la época existió, e incluso para esos primeros momentos, puesto que se indicaba que el duque de Pastrana, el primogénito de Ana de Éboli, era hijo del rey. Por lo tanto, esto era llevar esos amoríos al principio de las relaciones, al principio de la vida amorosa de Ana de Éboli. Ruy Gómez de Silva se convirtió en la sombra del rey. A su lado estuvo en Londres cuando Felipe II se casó con María Tudor. Con él viajó por Europa y junto a su soberano luchó en Saint-Quentin por los intereses españoles. De regreso en España, la relación entre Felipe II y Ruy Gómez de Silva se reforzaba cada día con vínculos que parecían indestructibles. Después del tercer matrimonio del monarca con Isabel de Valois, los príncipes de Éboli afianzaron aún más su posición. Ana, la princesa, se había hecho íntima amiga de la reina, que claramente la distinguía entre todas las demás damas. Juntas paseaban a caballo por las afueras de Toledo, donde entonces se encontraba la corte, y eran muy frecuentes sus salidas al campo. Cuentan que Catalina de Médicis, madre de la reina, regaló a la princesa de Éboli una hermosa sortija por la dedicación que ésta prestaba a su hija. Cuando Felipe II decidió en 1561 establecer la corte en Madrid, los príncipes de Éboli vivían muy cerca del Alcázar, en el denominado núcleo fundamental de la nueva corte. Todos los nobles intentaban instalarse en esta zona por su proximidad a la residencia real. Desgraciadamente, la casa de los príncipes de Éboli ha desaparecido, aunque se conoce el lugar exacto donde se encontraba. Sí, se conserva el edificio anexo, conocido en aquel tiempo como la Casa de la Cueva. Más tarde se convirtió en el Palacio del Duque de Abrantes, después Embajada de Italia, y hoy es la sede del Instituto Italiano de Cultura. La privilegiada posición que los príncipes de Éboli disfrutaban en la corte avivaba la enemistad de los duques de Alba, que observaban desde muy cerca todos sus movimientos e intrigaban en los círculos de poder. Deseaban ocupar el lugar de los Éboli al lado de los reyes. La rivalidad entre las facciones políticas que seguían al príncipe de Éboli y al duque de Alba será una constante en el reinado de Felipe II. Uno de los aspectos más interesantes de la monarquía hispánica y concretamente del reinado de Felipe II es que, aunque la última decisión siempre la toma el rey, nunca se toma sin previamente oír no solamente los consejos establecidos ya desde los tiempos de los reyes católicos y reforzados por Carlos V y Felipe II, sino a los expertos, a los consejeros, a personas que tienen distintos intereses sobre un mismo asunto. Y en este contexto es donde hay que escribir la lucha, por así decirlo, la tensión o las distintas opciones, las distintas alternativas que ofrecían, por un lado, el duque de Alba y sus partidarios y Ruy Gómez de Silva, por otro, con sus partidarios, que eran, pues en el caso, por ejemplo, de Flandes, eran pues más una tendencia, diríamos, pacifista, con comillas, aunque eso no implicaba el que no se ocupara y el que el ejército no interviniera, frente a Alba, que era partidario pues de unas opciones más duras. Es decir, que son, por un lado, pues tendencias distintas de la época que Felipe II escuchaba con mucho interés, como le había recomendado su padre, el emperador Carlos V, en las famosas instrucciones, que era muy útil para la gobernación
de los reinos tener siempre las opiniones encontradas y diversas de distintas facciones y de distintos grupos. Y eso es lo que explica esa gran oposición durante años entre albistas y ebolistas, si así se puede llamar. A mediados de la década de 1560, la evolución de la política internacional pone en entredicho la viabilidad de las tesis políticas que venía defendiendo el partido del príncipe de Éboli. Y esa evolución hace que muy pronto se impongan las tesis del partido albista, que con el duque de Alba al frente va a tomar el relevo en la dirección de la política de Felipe II. Cuando el duque de Alba parte hacia Flandes, el príncipe de Éboli se queda en Madrid, pero no puede recuperar el papel que venía jugando con antelación en la corte del rey. Su cargo como ayo del príncipe Carlos le resta cada vez más tiempo y no puede aproximarse al rey en la medida en que él quería, y al mismo tiempo que su posición en la corte decae, empieza a tomar relevancia en la vida de los príncipes de Éboli Pastrana, un lugar que ellos habían adquirido hacía poco tiempo y que va a tener una situación preponderante en sus preocupaciones. El príncipe morirá sin haber adquirido la antigua importancia política en 1573, y a partir de esa fecha, Pastrana, en la vida de la princesa de Éboli, va a tener un papel predominante. Hacia 1566, los príncipes de Éboli abandonaron la corte. De ello da cuenta un escueto comunicado del embajador francés que dice: Ruy Gómez de Silva y su mujer no volvieron a palacio. No corrían buenos tiempos. Los intereses españoles en el mundo no estaban seguros. El rey empezaba a mostrarse preocupado. Incluso la reina, Isabel de Valois, no podía conseguir que el soberano volviera a ser el mismo. Los encuentros entre ellos se distanciaron. Felipe se alejaba de la corte para meditar en la paz que solo le ofrecían los conventos. Era como si el rey esperase encontrar en la religión el alivio y la solución a la complicada situación política. Aunque es posible que lo único que buscase el monarca fuese consuelo ante el comportamiento de su hijo, el príncipe heredero, don Carlos. Yo creo que la tragedia de Felipe II fue precisamente no tener un heredero en quien apoyarse. El príncipe don Carlos, concebido por unos padres pues casi adolescentes, hereda pues toda una genética, diríamos hoy, de familias con alteraciones serias. Bueno, hay que recordar que el príncipe don Carlos solamente tiene por parte de padre y madre una bisabuela, y esa bisabuela es doña Juana la Loca. Entonces es desgraciadamente pues una persona desequilibrada, inteligente al parecer, pero con un desequilibrio que con los años se va acentuando, muy agresiva. Es famosa su crueldad con los animales, con los caballos, y realmente peligrosa. Las cartas que tenemos de Felipe II queriendo explicar y justificar su acción son muy llamativas. Yo encontré una de ellas en el archivo de Viena, en el archivo imperial de Viena, y verdaderamente dirigida a su hermana María, la emperatriz María, y otra que dirige a su cuñado Maximiliano, en que se ve claramente que el rey está entre la espada y la pared. ¿Qué puede hacer? Como padre, el ideal hubiera sido un tratamiento mucho más afectuoso. Como rey tenía que ser implacable, y lo va a ser. Va a ser implacable, pero aquí podríamos justificar al rey porque lo hacía no en beneficio personal, sino como pensando en el pueblo, en los pueblos que él tenía a su cargo. La necesidad al final de arrestarle es porque en ese incremento de agresividad, de desequilibrio que tiene el príncipe Carlos, una de las personas contra las que parece que amenazaba y que su confesor pues tenía cierto miedo que ocurriera una tragedia irreparable, era su propio padre. O sea que don Carlos, como persona desequilibrada, pues tendría quizá en parte lo que hoy llamamos
pues una tendencia paranoica, que le parecía que cuando las cosas no salían de una manera determinada, pues no era por las dificultades de la realidad, sino por la maldad o por la intención de determinadas personas. O sea, que mantuvo todo el tiempo una actitud agresiva, y hubo un momento cuando avisó además don Juan de Austria al propio Felipe II, que intentó prácticamente establecer por encima de su padre, a espaldas de su padre el rey y de todo el consejo del reino, pues intentó establecer contactos con los rebeldes de Flandes. Era un asunto grave de Estado. Ana de Mendoza y Ruy Gómez de Silva encontraron en Pastrana la paz y el sosiego. Aquí nacieron sus dos últimos hijos, Fernando y Ana, la niña que siempre permanecería al lado de su madre. El príncipe de Éboli se identificó inmediatamente con estas tierras. De la mano de Gómez de Silva, Pastrana conocería años de esplendor, no solo en el aspecto económico, sino también en el demográfico. Mandó repoblar de árboles frutales grandes extensiones y promovió el desarrollo industrial de la zona. Se crearon fábricas de tapices y brocados, y para favorecer la industria sedera, tan en boga en aquel tiempo, se plantaron moreras. Aquí, en su ducado, fundaron los Éboli 3 conventos, uno de religiosas carmelitas muy cerca de su palacio, y extramuros de la ciudad, 2 destinados a frailes. Parece ser que fue la princesa la que alentó el proyecto. Determinados historiadores han querido ver en las fundaciones la mano de doña Ana, que no buscaba, según ellos, otra cosa que satisfacer su megalomanía. Sin embargo, es más probable que el influjo religioso que sobre ella ejerció doña Juana de Austria determinara tal decisión y empeño. Por otra parte, Ruy Gómez de Silva, perfecto conocedor del panorama religioso y mejor mediador entre Roma y Felipe II, vio con seguridad la conveniencia de participar de forma activa y clara en las reformas monásticas que Felipe acababa de poner en práctica. La figura y la obra de Teresa de Jesús gozaba del apoyo real. Tal vez por ello los príncipes la llamaron a Pastrana para asegurar el éxito de la fundación. Teresa de Jesús, muy pronto con su carácter arrollador, puso manos a la obra. Teresa y Ana chocaron de frente. Ruy Gómez estaba allí para amortiguar los golpes. Teresa agradeció la intervención del príncipe de Éboli, al que atribuía mucha cordura. Pero aquella fundación estaba abocada al fracaso. Ruy Gómez de Silva falleció súbitamente en Madrid. Doña Ana acompañó el cadáver de su marido hasta Pastrana. Cumpliendo la voluntad de Gómez de Silva, su cuerpo fue sepultado en la iglesia colegial de Nuestra Señora de Pastrana que ellos habían fundado. Ruy Gómez de Silva nombraba a su mujer tutora de sus hijos y administradora de sus bienes. Pero doña Ana estaba enloquecida, sin saber qué hacer, y la misma noche del entierro ingresó en el convento. Convenció a 2 de sus sirvientas y las 3 profesaron como monjas carmelitas. Muy pronto surgieron problemas entre doña Ana y las monjas. La princesa se enfadó con la comunidad, se retiró a una parte aislada del convento y mandó abrir una puerta para tener acceso directo a la calle. Teresa de Jesús, ante el conflicto creado por la Éboli y para evitar males mayores, se llevó a sus monjas de Pastrana. El mismo rey intervino en el conflicto. Felipe II ordenó a la princesa abandonar el convento, recordándole que debería ocuparse de la tutela de sus hijos. Doña Ana de Mendoza dejó, después de un tiempo, el monasterio. Comenzó entonces a dilapidar su capital.
La mala situación económica de su hacienda parecía no importarle. Solo un año después de la muerte de su esposo, negoció personalmente la boda de su hija mayor con el duque de Medina Sidonia. Ana no escatimó regalos. Existen documentos que prueban su obsequiosidad. Agasajó a sus hijos con muchas joyas de oro y plata, piedras, rubíes y diamantes, vestidos, brocados, telas de oro y seda. Ana vendió alguna de sus casas en Madrid y ofreció el convento, abandonado por las carmelitas, a las monjas de la Concepción Franciscana de Toledo, que inmediatamente se hicieron cargo de él. El padre de la princesa de Éboli, el conde de Mélito, preocupado por la situación financiera de su hija, escribió al rey para que éste ordenara a doña Ana regresar a la corte. Felipe II se mostrará reacio al regreso de la princesa, y así lo manifiesta, pero a pesar de ello, Ana de Mendoza se traslada a Madrid. Resulta un poco sorprendente que la princesa de Éboli se fuera a la corte desoyendo la recomendación del monarca, aunque pueden existir razones, según la historia, que expliquen el porqué de aquella decisión. Por un lado, la complicada situación en que su padre la había colocado. El viejo conde de Mélito, nada más enviudar, se casó con una joven que muy pronto quedó embarazada. Si el nuevo hijo del conde nacía varón, arrebataría a la princesa la herencia de los Mendoza. Además, la situación financiera de la princesa iba de mal en peor, necesitaba dinero. No debemos olvidar que Antonio Pérez, amigo del príncipe de Éboli y en aquel tiempo secretario real, pudo haberla animado a viajar a Madrid prometiéndole ayuda. También se dijo en aquel tiempo que Felipe II había autorizado privadamente el regreso a la corte de la princesa. Pero, ¿quién sabe? Tal vez la princesa de Éboli abandonó Pastrana porque añoraba su antiguo protagonismo al lado de los reyes. ¿Cuánto daño me hizo? Si yo hubiera podido, a mi padre lo habría enviado lejos de estos reinos. Él siempre buscó mi ruina. De lo que tenemos testimonio los historiadores es que el rey le dice a la princesa de Éboli que no venga a la corte, vamos, o indirectamente. Y ese es el verdadero testimonio. Lo otro demás que privadamente eso son conjeturas y de nuevo pues inventos posteriores de tipo romántico. Porque a pesar de todo viene la princesa de Éboli, bueno, pues en la corte es donde, digamos, se cuecen todos los asuntos importantes. Hay que tener en cuenta que ella está en un núcleo importante de intrigas, de tráfico de influencias, diríamos hoy, y también pues de corrupciones económicas. Entonces, estar fuera de los núcleos de poder pues supone quedar marginado y aislado. Y si se corría algún peligro, siempre es posiblemente más fácil enfrentarlos en una situación de cierto poder y de cierta relación con los demás que en un sitio aislado. La complicidad entre la princesa de Éboli y de Antonio Pérez es muy marcada. La princesa de Éboli ya ha entendido que quiere volver otra vez a estar en el centro del poder y que la única forma de conseguirlo, puesto que ya había muerto su marido, era entrar en contacto, en alianza estrecha con Antonio Pérez. ¿De qué forma? ¿Qué puede ofrecerle a Antonio Pérez que seduzca a Antonio Pérez? Creo que esa es la palabra, la seducción. Para mí no cabe duda ninguna, pero que naturalmente son cosas que son siempre, no hay pruebas tangibles e irrecusables, pero para mí no cabe duda ninguna de que la princesa de Éboli utiliza su encanto físico, tiene entonces 33 años, por tanto está en plenitud de su belleza física y de su atractivo, de su gran atractivo, para precisamente hacerse con la voluntad a Antonio Pérez. No encuentro otra explicación para que Antonio Pérez, que ya era un secretario de Estado, por supuesto, digamos, disoluto y, bueno, corrupto, eso está claro, que ya la corrupción de Antonio Pérez no viene de la mano de la princesa de Éboli, es anterior, pero Antonio Pérez no necesita de la princesa de Éboli para aumentar su corrupción. Lo que pasa es que no se libera del encanto de la princesa y cae en esa seducción, o si se quiere, en esa trampa, de esa especie de mujer fatal, la expresión es de Marañón, y me parece muy justa, esa mujer fatal del siglo XVI, esa mujer fatal del reinado de Felipe II. La impresión que da, por los datos que podemos contar seguros con ello, es que
Antonio Pérez y la princesa estaban unidos por intereses comunes y, como ya me parece que apuntó sabiamente don Gregorio Marañón, toda la demás relación amorosa y sexual pues tiene también que ver con el ambiente romántico posterior y con el tipo de leyendas que se crea a partir del siglo XVII. En realidad empiezan a finales del XVI, ruedan en el XVII y se consolidan en el XVIII y con el romanticismo. El regreso de la Éboli a Madrid no fue bien visto por el rey ni por algunos de sus colaboradores más directos, entre ellos Mateo Vázquez. Todos en la corte conocían la aversión que Mateo Vázquez sentía por Antonio Pérez, al que hubiera deseado desbancar. Pero Felipe II apreciaba a Pérez y delegaba en él los principales asuntos de Estado. Antonio Pérez tenía acceso y revisaba la correspondencia privada del monarca. Antonio Pérez, como secretario del Consejo de Estado, era el nexo de unión entre el Consejo y el monarca. Era la persona mejor informada, junto al rey, de la monarquía hispánica. En él se centralizaba la información que llegaba de los embajadores españoles en Europa y de los agentes que la monarquía tenía diseminados por todo el continente. Él resumía la información recibida, la llevaba al Consejo y allí se discutían. Esta información era la base para la toma de las decisiones por parte del monarca y de aquellos organismos que, bien de una forma ordinaria, como sucedía con el Consejo de Estado, o bien de una forma extraordinaria, como sucedía con algunas juntas, tenían que tomar las decisiones en materia de política exterior. Antonio Pérez, tal vez, confió determinados secretos de Estado a la princesa. Es posible que Ana conociera las intrigas relacionadas con Flandes y más concretamente con don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. Lo que sí parece seguro es que la Éboli estaba al tanto del asesinato que terminaría con la vida de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, aunque puede que el rey también lo supiera. A los 16 meses de la muerte de Escobedo, la princesa de Éboli, por voluntad del monarca, quedó arrestada en su domicilio. El mismo día, a la misma hora de la noche, Antonio Pérez sufría idéntica privación de libertad. En la corte, aquel decisivo paso del rey se relacionó con la muerte de Escobedo. Felipe II no se pronunciaba abiertamente. Es interesante destacar que el mismo año del asesinato de Juan de Escobedo, 1578, falleció en la batalla de Alcázarquivir don Sebastián, el hijo de doña Juana de Austria. Don Sebastián era el único heredero directo al trono de Portugal. Felipe II reclamó para sí la corona portuguesa, a la que también aspiraba la Casa de Braganza. La duquesa Catalina de Braganza y el rey Felipe tenían los mismos derechos. Ambos eran descendientes del rey Manuel. Parece probado que la princesa de Éboli conspiró en este asunto portugués contra Felipe II y que éste descubrió las intrigas de doña Ana. La Éboli intentó casar a una de sus hijas con el heredero de la Casa de Braganza y puso toda su información al servicio de estos miembros de la nobleza portuguesa. Sintió temor el rey de la influencia que aún conservaba el partido ebolista, seguidores de Gómez de Silva, en Portugal, y por ello decidió suprimir el peligro que encerraba la princesa de Éboli. Lo cierto es que a la princesa de Éboli nunca se la acusó oficialmente de nada en concreto, aunque sus contemporáneos y más tarde la historia, la literatura e incluso la música, la ópera, se encargaron de buscar los pecados de doña Ana de Mendoza. Y así se la consideró responsable, junto con Antonio Pérez, del asesinato de Escobedo. Según algunos, Escobedo habría descubierto la relación amorosa entre la princesa y Antonio Pérez y trataba de coaccionarles, aunque otros, la mayoría, opinan que lo que Escobedo descubrió fueron sus negocios. El tráfico de influencias, diríamos hoy, que la princesa y Antonio Pérez venían practicando desde hacía tiempo.
Los señores padecíamos gran cansancio de estarnos de señores toda la vida, porque enfada ser siempre señores y nunca reyes. No tuve más amor que mi esposo, solo a él me sujeté, y fueron locos los que de otra forma pensaron. El rey sabía también la verdad, que no debía pedir testigos, sino a sí mismo. Cuando Escobedo descubre esa complicidad de la princesa y de Antonio Pérez, y conforme su carácter da a entender que ya lo sabe, ha firmado su sentencia de muerte. Los conjurados tan poderosos no pueden permitir perder de golpe su poder, que llegue todo esto al rey, y por lo tanto van allá a tramar la muerte de Escobedo. Esa muerte es evidente que es una trama hecha por Antonio Pérez, y parece claro que es la trama en la que entra también la propia princesa de Éboli. Es muy difícil pensar que la princesa de Éboli no conoció los intentos o las intenciones de asesinato de Escobedo, porque estaba muy implicada en la trama de Antonio Pérez y posiblemente pues corría también peligro si Escobedo hablaba al rey. Desde luego el rey sí que no participó en ese asesinato directamente. Lo que ocurre es que los procesos, la marcha de la época, cómo se llevaba a cabo las detenciones y demás, la lentitud también entonces de la justicia, pues hace que con la perspectiva actual siempre quede en dudas, pero desde luego el rey está, por parte de los historiadores, absolutamente exonerado de ese asesinato. Fue Antonio Pérez quien, para disculparse, pues se refugió bajo el paraguas del rey y quien lo difundió con la leyenda negra. Es probable que a Felipe II se le convenciera de que Escobedo representaba un peligro en la medida en que tenía mucha influencia sobre don Juan de Austria y que se le hubiera contado a Felipe II que aconsejara a don Juan de Austria en un sentido que no era muy favorable a la política general que llevaba Felipe II en aquel momento en Flandes. Que Felipe II estuviera molesto de todo esto, probablemente. Que hubiera dado la orden de matar a Escobedo, esto ya es otro problema que nunca sabremos si efectivamente dio o no dio esta orden. Probablemente debió de ser iniciativa de Antonio Pérez, y después él y la princesa, al verse descubiertos, trataron de defenderse diciendo que en esto se habían limitado a cumplir órdenes del rey. Pero es que en el mismo proceso, el mismo rey está constantemente dando por supuesto que él había dado por bueno la muerte de Antonio Pérez, de Escobedo, por Antonio Pérez. Lo que ocurre es que lo que quiere esclarecer es que en todo caso, si eso ocurrió fue porque él, el rey, fue mal informado, fue engañado por Antonio Pérez. Esto es, que se presentó a Escobedo como una figura realmente que estaba trastocando todo el orden, agrandando las ambiciones de don Juan, siendo un peligro, por lo tanto, para la propia seguridad del Estado. Un don Juan que quizá podría incluso invadir España, unos planes realmente quiméricos. Felipe II no se pronunciaba abiertamente. Lo que primero fue un simple arresto domiciliario se convirtió en rígida prisión. La princesa de Éboli fue trasladada desde su residencia a la Torre de Pinto, donde permaneció varios meses. Ese endurecimiento coincidía en el tiempo con el momento culminante de la sucesión portuguesa. De la Torre de Pinto, Ana de Mendoza fue llevada a Santorcaz. Aquí gozó de una cierta libertad que le permitía, por ejemplo, recibir la visita de sus hijos. A la princesa de Éboli se le había prohibido todo tipo de contacto con Antonio Pérez. En 1581, Felipe II fue coronado rey de Portugal. Curiosamente, sería en aquel tiempo
cuando el rey alivió la prisión de la princesa de Éboli, permitiéndole regresar a su casa de Pastrana. Nada más regresar a Pastrana, la princesa de Éboli pareció recobrar la alegría. Esta era su casa. Además, al principio le permitía moverse por las distintas dependencias. Se sabe que asistía a los oficios religiosos en la misma capilla del palacio, que estaba situada precisamente en este lugar y que hoy podemos identificar gracias al artesonado. Pasaron los años y la ansiada libertad de la princesa de Éboli, la merced real, no llegaba. La salud de doña Ana se resentía. Familiares suyos presentaron ante Felipe II la eximente de locura, tal vez porque así lo creían, que la princesa se estaba volviendo loca, o porque en el fondo lo que pretendían era conseguir la misericordia del soberano. Todo fue inútil. El rey sabe bien la verdad, que no debía pedir testigos sino a sí mismo. No mendigaré justicia como culpada y delincuente, eso no. Que no he hecho porque ni conoceré jamás culpa. Mientras la princesa de Éboli permanece prisionera en su casa de Pastrana, Antonio Pérez disfruta en Madrid de una relativa libertad. Hasta 1585, 7 años después del asesinato de Escobedo, no se dicta auto de prisión contra él. A partir de ese momento y durante casi 5 años, Antonio Pérez vivirá recluido en distintas cárceles, pero es un prisionero especial que goza de determinadas consideraciones. Sus contactos siguen siendo importantes y gracias a ellos podrá escapar de la prisión en 1590 cuando la situación se complica. Antonio Pérez utilizará su origen aragonés para acogerse a los privilegios de los fueros. Diversos problemas protagonizaban entonces la situación política de Aragón. El llamado pleito del virrey extranjero, el enfrentamiento entre la monarquía y el reino, va a ser aprovechado por Antonio Pérez, que en Zaragoza se entrega a la justicia y pide ser procesado por este. Pérez queda confinado en la llamada cárcel de los manifestados. Cuando Felipe II intentó a través de la Inquisición apoderarse del prisionero, el pueblo de Zaragoza salió a la calle para impedir el traslado de Antonio Pérez a las dependencias inquisitoriales. El justicia de Aragón, Juan de Lanuza, se mantuvo firme en la defensa de las leyes forales y se negó a entregar a Antonio Pérez, lo que más tarde le costaría la vida. Las reacciones, sobre todo, se sitúan en los meses de mayo y septiembre, son las crestas de la violencia, y en un momento determinado el soberano, lo que va a hacer Felipe II, es utilizar toda su influencia y su relación con los resortes que dependen directamente de él para intentar a la vez que naturalmente controlar a Antonio Pérez, reducir el poder político aragonés. Felipe II va a mandar un ejército para precisamente por la fuerza en resolver el encrespamiento de la población fundamentalmente zaragozana. Las medidas que va a tomar van a ser drásticas, a pesar de que el general que ocupa Aragón, que ocupa Zaragoza, va a aconsejarle que no tome medidas drásticas, pero estas sí que se van a tomar. La situación va a ser aprovechada por Antonio Pérez, que saldrá huyendo, pero lo que tenemos es el cuadro terrible, va a quedar en la memoria además hasta nuestros días prácticamente de muchos aragoneses, de las ejecuciones que se llevan a cabo
por mandato precisamente de Felipe II. Una de ellas va a ser la de más resonancia, aunque no la única, la del Justicia, al que se manda decapitar y se ejecuta efectivamente la pena el 20 de diciembre. 20 de diciembre que, por cierto, el Justicia actual pues, conmemora, y las autoridades también, llevando pues, una serie de ofrendas a la estatua que se encuentra en la Plaza de Aragón, recordando precisamente no tanto al Justicia como al Justiciado, la institución propiamente dicha. Al final, Antonio Pérez logró eludir la acción de la justicia y huyó a Francia. Felipe II ordenó entonces extremar el rigor de la prisión de la princesa de Éboli. Tal vez quería asegurarse de que ella no haría lo mismo. Tal vez la culpaba de haber ayudado a Antonio Pérez en su vida. ¿Quién sabe? Doña Ana de Mendoza nunca fue acusada formalmente del asesinato de Escobedo. ¿Por qué se le aplicó mayor severidad que a Antonio Pérez? ¿Por qué la encerraron? ¿Por qué no se le abrió proceso judicial? Se la encierra, desde luego, por su participación en estas intrigas y, desde luego, en el asesinato de Escobedo, que es quizá el hecho más grave, pero también las prácticas judiciales de la época, como las prácticas de la guerra, ¿no?, de ese mismo momento, son muy diferentes a las nuestras. A veces, desde luego, con una indefensión que nosotros ahora nos puede escandalizar. En cualquier caso, era práctica en todos los estados europeos y, como digo, es propia de ese momento. Por ejemplo, pues en Francia fueron famosas las cartas secretas del rey, que eran cartas por las cuales un individuo de una familia se le metía en prisión sin ningún proceso abierto y un proceso judicial. Esto tenía un sentido en la época, porque hay que recordar que la acusación a un miembro de una familia afectaba a todo el clan, afectaba a todo el linaje, de manera que tanto la infamia como también a veces la pérdida de bienes materiales que podía acarrear un proceso judicial afectaba a una cantidad, a un colectivo muy variado y muy importante. No había el sentido de individualidad que tenemos ahora con respecto a la relación con la justicia. Era toda una familia o era todo un linaje casi el que en determinados momentos y según qué tipo de delito se veía involucrado. Eso explica en parte, solo en parte, el que muchas veces pues, los juicios fueran secretos para no involucrar a los demás miembros de los linajes, y muy habitual en la época. Antonio Pérez es un personaje muy hábil, que los secretos de Estado que han pasado por sus manos guarda copias e incluso originales, y que por lo tanto es siempre alguien con el cual hay que tener mucho cuidado cómo se trata, porque puede ser que estalle una bomba más poderosa todavía. En cambio, la princesa de Éboli es simplemente el personaje que ha estado dentro de una trama y que basta, por lo tanto, se puede emplear todo el rigor con ella desde el primer momento, aunque sabemos que ese rigor va a ir creciendo, va a ir aumentando. El mantener las normas, el mantener el orden entre los grandes nobles para Felipe II era algo importante y una prioridad. En este sentido, me parece que no, como decía antes, que no es mayor el castigo a Ana de Mendoza que a un Mondéjar, a un Alba, a un conde de Fuentes, en fin, a la larga nómina de alta nobleza que en muchos casos pues se ve penada por el rey. Sí es importante tener en cuenta que nunca el rey decide estos castigos él solo, en frío, sino que siempre pasa por los consejos que tiene en cada momento y que siempre tiene a expertos en este sentido aconsejándole. El rey Felipe II ordenó levantar una pared que aislara la habitación donde se encontraba la princesa con el resto del edificio. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, quedó prácticamente emparedada. Así, vivió más de un año. El rey sabe bien la verdad.
No, no mendigaré justicia. Él lo sabe. Yo no he hecho ni conoceré jamás culpa. Nadie la escucha. Nadie se acuerda de ella. A nadie le interesa conocer la verdad que de tanto repetirla se ha convertido en una pesadilla. Ana de Mendoza ya no quiere vivir. A través del torno, su única comunicación con el exterior, manifestó su voluntad de que no se le practicaran más sangrías para aliviar la enfermedad. Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, murió en su prisión de Pastrana en 1592. Tenía 52 años. Fue enterrada en la colegiata de Nuestra Señora de Pastrana, al lado de su esposo, Ruy Gómez de Silva. Qué fácil ha sido siempre culpar a las mujeres. Y qué mejor argumento que la utilización de sus encantos. La libertad, la audacia, la inteligencia no eran cualidades que se atribuyeran al sexo femenino. Y además, ¿a quién podría interesarle la verdad de una mujer? No tuve más amor que mi esposo. Solo a él me sometí porque era caballero y gentilhombre. Jamás me sujeté a otra persona y fueron locos los que de otra forma pensaron.